Un aplauso para el doctor Ruiz. Todos los médicos tenemos que saber a profundidad la cardiofisiología. Les voy avisando de que van a tener que dominar el ciclo cardíaco, así que presten mucha atención. Veo muchos vacíos y he tenido el registro fotográfico del curso anterior, del capítulo anterior, y no había mucha. No se pierda la clase del doctor Ruiz, por si acaso la gente paga y en dólares para escuchar 15 minutos del doctor Ruiz. Están ante una de las evidencias más grandes de la cardiología, ¿sí? Es el único médico peruano que está registrado para escribir un capítulo completo en lo que alguna vez ustedes van a encontrar como la Biblia de la cardiología en el mundo, ¿no? Entonces, además ha sido 2 veces presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, algo totalmente inusitado. Además es premio Hipólito Unanue. Y bueno, y es además el hermano que yo siempre quise tener. Así que lo dejo con el doctor Ruiz, disfruten su clase. Gracias, don Lucho, y agradezco la última parte, que es lo más importante, porque el resto es expresidente, ya fui, pero lo importante es lo que somos y lo que podemos hacer. Bien, vamos a empezar el tema de cardiología, y vamos a desarrollar la primera parte, que está en relación a lo que viene a ser la función más importante que tiene el aparato cardiovascular, que es la de bombear sangre, porque a través de este bombeo que hace el corazón, permite no solamente llevar oxígeno y nutrientes, sino también moviliza a través de la sangre nuestras defensas, va a permitir que hormonas o mediadores químicos también viajen y cumplan su función. Entonces el corazón pasa a ser una estructura fundamental. Y lo que tiene que hacer el corazón, y es lo que ustedes encuentran en la literatura, es que funciona como una bomba que aspira sangre, aspirante e impelente. Yo trato de recibir un volumen de sangre como corazón y tengo que bombear. Y esa es la función. Pero este corazón es un conjunto de miofibrillas, o también llamado cardiomiocitos, ¿no? Estas miofibrillas o cardiomiocitos son células musculares que, si ustedes recuerdan por histología, tenemos 3 categorías de tejido muscular. Tienen el músculo cardíaco, tienen el músculo esquelético y el músculo liso. Cada uno con sus peculiaridades. En este caso, el músculo cardíaco va a determinar una serie de funciones vitales para el organismo, y por eso es que cuando ustedes ven que van a determinar que la persona ha fallecido, lo primero que ven es el paro cardíaco. Y es que es el que va a determinar precisamente que este flujo pueda estar circulando en nuestro organismo y que pueda cumplir todas esas funciones. Pues bien, este conjunto de miofibrillas o de cardiomiocitos van a hacer que este músculo cardíaco, que este órgano llamado corazón, funcione, pero que funcione como una unidad. Y eso es lo que nosotros llamamos el sincicio. Nosotros lo que tenemos que ver es que este corazón va a funcionar como un sincicio, como una unidad. Y para eso, precisamente, los cardiomiocitos o las fibras musculares, unas con otras tienen que estar conectadas. Y es fundamental tener en cuenta que para que un cardiomiocito con otro puedan estar trabajando en forma conjunta, las uniones, los llamados discos intercalares, son fundamentales en esta función. Entonces, si bien nosotros vamos a tener un conjunto de cardiomiocitos, un elemento importante que debe haber entre cardiomiocito y otro son estas uniones. Uniones que se denominan uniones intercalares, en donde la información va a pasar de un sitio a otro. Recuerden que el corazón empieza a activarse desde las aurículas hasta los ventrículos, y esta orden tiene que avanzar, y avanza precisamente a través de los cardiomiocitos. Y para que pueda cumplir esta función de contracción, el ion más importante es el ion calcio. El calcio tiene que ingresar a la célula, en este caso a la célula cardíaca, y permitir que la actina con la miocina, y eso ustedes ya lo han hecho en histología,
la actina con la miosina se puedan unir y generar el fenómeno de la contracción. Entonces el ion calcio ha sido un ion muy importante y que va a permitir que esta estructura que ustedes ven allí, ustedes van a ver que la diferencia entre el músculo liso y el músculo cardíaco o el esquelético, ¿en dónde está la diferencia? Ya puede ser los discos intercalares, pero en el interior de las células musculares tenemos proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina. ¿Cómo se dispone la actina y la miosina en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco? Unos sobre otros, una pila de proteínas delgadas, las actinas, y otra pila de proteínas gruesas o miosina. Entonces se van disponiendo unos sobre otros en forma ordenada, y cuando uno lo ve a la microscopía empieza a observar esto. Esta zona es clara, si ustedes ven acá hay una zona clara que es precisamente una banda que se llama la banda I o banda clara, donde están los filamentos delgados que son las actinas. Acá se disponen estas proteínas globulares, las actinas, unas sobre otras, en forma ordenada. Y después ustedes ven que al costado de esta banda clara tenemos esta banda oscura, donde se dispone ¿qué proteína? La miosina. Pero la miosina también se pone en forma ordenada, unos sobre otros. A eso se llama estriación transversal. Tanto la fibra muscular estriada como la cardíaca van a tener la misma disposición, actina y miosina en forma ordenada, generando lo que se llama la estriación transversal. En cambio, en la fibra muscular lisa, que es la que está, por ejemplo, envolviendo las vísceras, el intestino, el esófago, o las mismas arterias o venas, en ese tipo de tejido de fibras musculares lisas, la actina y la miosina no tienen esa disposición ordenada. La actina y la miosina se ponen en forma de una malla, por eso es que estas fibras que están envolviendo al esófago, al intestino, que son vísceras huecas, cuando se contraen, se cierran un poco, muy diferente a la contracción del corazón o a la contracción de cualquier fibra muscular esquelética. El músculo se acorta en longitud y aumenta su grosor. Entonces, esta es la llamada estriación transversal que va dibujando, va dando este esquema en donde por este orden acá van a tener una banda clara o banda I que se va a alternar con otra banda oscura o banda A, nuevamente una banda clara, nuevamente otra banda oscura, así se va ordenando la actina y la miosina en forma así, paralela, uno sobre otro, estriación transversal. Y si ustedes ven que en la mitad, acá, en la mitad de la banda clara o banda I, se va dibujando una línea, o disco, ¿cómo se llama eso? La línea o disco Z. Y el espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra línea Z, ¿qué se llama? La sarcómera. ¿Qué es la sarcómera? La unidad anatómica, porque todo el cardiomiocito es eso, un conjunto de sarcómeras. Y también es funcional, porque todo funciona de acuerdo a cómo funciona una sarcómera. Si ustedes saben cómo funciona una sarcómera, saben cómo funciona todo el cardiomiocito, la fibra muscular. Entonces vean ustedes que esta disposición es muy importante. Acá van a tener la banda clara o banda I, y en medio va a estar la banda oscura. Pero en la mitad de la banda clara hay una línea, la línea Z. El espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra es lo que se llama la sarcómera, unidad anatómica y funcional de la fibra muscular, en este caso cardíaca. ¿Y qué es una sarcómera? Pues bueno, es una banda oscura o banda A más la mitad de una banda I y la otra mitad de la otra banda. Entonces, esa es la disposición. Y si nosotros entendemos cómo funciona esta sarcómera, entendemos cómo funciona todo el corazón. Todo este conjunto de fibras cardíacas
que van a trabajar todas en conjunto de una sola manera, determinando que el corazón sea un sincicio, una sola unidad. Entonces acá ya ampliando un poco la imagen, ya esto es un gráfico donde ustedes van a tener acá, ¿qué viene a ser esto? La miosina, la proteína, que es el filamento grueso o miosina, en forma paralela y ordenada. Y después vean, acá tenemos a la actina también dispuesta en forma ordenada. Acá también lo tenemos igual. Entonces vean ustedes que esta es la banda I, donde está acá la línea o disco Z. Acá tenemos la otra. Este espacio es la sarcómera, que está constituido por la banda A, la mitad de una banda I y otra mitad de banda I. ¿Estamos? Ahora, la miosina, que es el filamento grueso que está acá, ustedes ven que en su superficie hay unas cabezas o bastones. Esas cabezas o bastones están en contacto con la actina, que es la proteína delgada, el filamento delgado del cardiomiocito. Entonces vamos a tener acá a la miosina y acá vamos a tener a la actina. ¿Estamos? ¿Cómo es que funciona esto para la contracción? Cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa con la longitud del músculo? Se acorta. ¿Estamos? Se acorta. ¿Y qué pasa con el grosor? Tiene que aumentar. Entonces, la fibra muscular se acorta en longitud, pero aumenta en grosor. ¿Por qué sucede eso? Eso, bueno, después hay otra clase que se hace en otro momento, en fisiopato, donde se habla ya precisamente de estos fenómenos, ¿no?, en sí. Pero solamente para que tengan una idea en general de esto, cómo va a funcionar. Esta parte superior que se ve rugosa, eso viene a ser, ¿qué cosa? Unas cabezas o bastones. Cabezas o bastones de la, en este caso, de la miosina. ¿Ya? Son cabezas o bastones. ¿Estamos? Entonces, yo me voy a ir a un ejemplo de este lado. Y este va a ser la cabeza de la miosina, el bastón. Este es el bastón. ¿Estamos? Y yo voy a poner acá al filamento delgado llamado actina. Bueno, cuando llega el calcio y con gasto de energía, ¿qué dio la energía? Los ATPs. Entonces tengo que tener calcio y tengo que tener ATPs.
pasar en todas las sarcómeras. ¿Estamos? Entonces, para que ustedes vean que la sarcómera también tiene un tamaño. Generalmente un promedio máximo es de 2.2. Lo máximo que puede llegar es a 2.3 micrómetros. No puede ser mayor, porque si es mayor, la actina y la miosina se separan y ya no hay contracción. O sea, el organismo se protege. Esta sarcómera funciona perfectamente, máximo hasta un 2.2. Máximo, un gran esfuerzo, ya hasta 2.3, pero más no se va a poder. Entonces acá tenemos la representación de la miosina y estos son estas cabezas de miosina que van a entrar en contacto con la actina y vamos a arrastrar este lado hacia el centro, este otro lado hacia el centro y el músculo se acorta en longitud. Pero como cambia el ángulo, va a aumentar el grosor. ¿Estamos? Así es como se produce este fenómeno de la contracción. Entonces vean ustedes que acá vamos a tener en la parte central la banda A o banda oscura, la mitad de la banda I que está para esta sarcómera y esta otra mitad. Y esto es la sarcómera que va a permitir el fenómeno normal de un corazón cuando funciona. Entonces, eso mismo lo he tratado de poner de esta manera. En la parte superior ustedes pueden ver que acá está la banda, ¿qué cosa? ¿Qué banda es la que está en marrón? La banda A o la banda oscura. Y en los dos extremos tenemos la banda I o banda clara. Pues bien, cuando se produce la contracción, vean ustedes qué va a pasar con la banda I. La banda I se va a desplazar sobre la banda A, acortándose en longitud. Y a una gran contracción prácticamente hasta puede desaparecer. Ese es el fenómeno de la contracción. Pero para hacer esto necesitamos de un ion, que es el ion calcio. Entonces, ese ion calcio tiene que entrar hacia el cardiomiocito, hacia la fibra cardíaca. Y bueno, ¿dónde se deposita el calcio? En el retículo sarcoplasmático, en el RES. Allí es donde yo tengo que guardar al ion calcio. Allí es mi depósito de calcio. Entonces vean ustedes que cuando el calcio va a ingresar, lo va a hacer a través de estos túbulos. Hay unos túbulos que están acá, en forma transversal al cardiomiocito. Y entonces vean ustedes que acá yo voy a tener un túbulo, acá. Es como un tubo, por eso se llama así, va a entrar el calcio. Y acá lo que vamos a tener es al RES, al retículo sarcoplasmático, que lo que está ya más en contacto con el túbulo se llama cisternas terminales. Porque por esas cisternas va a entrar el calcio para ser depositado en el interior del RES. Entonces, a esta estructura se llama triada. ¿Qué es la triada? Es un túbulo más dos cisternas terminales. Más dos cisternas terminales. Y es importante allí porque a través de ese sector es que va a ingresar el ion calcio. Entonces va a ingresar el ion calcio siempre y cuando se abra el canal del calcio. Y el canal del calcio se va a abrir cuando llegue la orden eléctrica que le dice al cardiomiocito, funciona. Esa orden eléctrica abre el canal de calcio para que pueda ingresar y favorecer el fenómeno de la contracción y se produzca la sístole. Entonces, visto de otra manera, acá vamos a tener, esto es el túbulo que ya mencionamos. El túbulo que ya mencionamos, ya se fue la batería, creo, de esta cosa. Acá tenemos el túbulo. Acá tenemos al RES. Acá va a estar el calcio depositado. Pero el calcio no lo necesito en el RES. Ahí está guardado. ¿Dónde lo necesito? En la actina y la miosina para que favorezca la contracción. Pero si bien este calcio está depositado, ese calcio no sale, está ahí depositado. Cuando viene la orden que dice que se despolarice, o sea, que se active el cardiomiocito, esa orden eléctrica que viene
lo que va a hacer es abrir el canal de calcio. Lo que va a hacer es abrir el canal del calcio. Y de esa manera el calcio entra. Pero ojo, ese calcio no va a la actina y la miosina. Ese calcio tiene que ir primero al res. ¿Qué sucede dentro del res? Nadie sabe. Pero primero tiene que entrar al res y después algo sucede en el interior del res que aparentemente ese calcio se capacita, sigue siendo calcio. Pero cuando sale el calcio del res, recién ese calcio puede permitir la unión de la actina con la miosina. No es el calcio que de frente entra al citosol y va a la contracción, no. Primero tiene que guardarse en el res y una vez que se ha guardado en el res, se va a producir supuestamente alguna capacitación de ese calcio y cuando sale el calcio, recién va a poder unirse a la actina y miosina generando la contracción. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que acá hay un fenómeno de contracción en presencia de calcio y con gasto de energía, pues el cardiomiocito se va a contraer. Pero recuerden que el corazón es un órgano eléctrico, por eso es que tomamos electrocardiogramas. Entonces hay una orden eléctrica que viene y le va a decir al músculo cardíaco que se contraiga. Esa orden eléctrica se grafica de esta forma, que esto es, ¿saben qué es esto? ¿Han visto esta imagen? Ya han hecho negro. El potencial de acción. Entonces, ese potencial de acción, ¿en qué consiste? ¿Ah? La despolarización, ¿en qué consiste? ¿Se abren qué canales? De sodio. ¿Cuánto hay de sodio en la célula? Mucho. ¿Ah? En el interior, ¿cuánto hay de calcio en la célula? Tenemos más o menos 10.000 equivalentes. ¿Y cuánto hay afuera? 150. Entonces yo tengo 150 afuera y en el interior yo tengo 10. El potasio, ¿cuánto hay en el interior? Poco, mucho. Hay mucho potasio, 140 hay en el interior de la célula. ¿Cuánto hay afuera? 5.000 equivalentes. Entonces uno dice, pero ¿por qué entonces el organismo no alcanza el equilibrio? ¿Por qué el sodio no entra a la célula y el potasio por qué no sale? ¿Quién no lo deja? ¿Ah? La membrana celular. La membrana no deja que el sodio o el potasio se muevan como ellos quieren, sino como la membrana lo decide. Entonces la membrana cuando quiere dice, abro el canal del sodio, cuando quiero lo cierro, abro el del potasio, cuando quiero lo cierro. O sea, la membrana es la responsable que existe esta diferencia de cargas. Y entonces a esa diferencia de cargas, ¿cómo se llama? Potencial. ¿Potencial de quién? Potencial de transmembrana, porque es la membrana la que origina eso. Y ese potencial de transmembrana también le llaman potencial de acción. Ese es el potencial de acción. Bueno, ese es el que va a dar la orden a que el corazón funcione. Entonces vean ustedes que acá tiene que haber una relación entre la actividad eléctrica del corazón y la respuesta mecánica del músculo. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre lo que viene a ser la orden de estimulación o de excitación y la respuesta mecánica de contracción. Entonces tenemos dos elementos, la orden eléctrica y por otro lado el músculo cardíaco. Entonces nosotros dentro del corazón tenemos un sistema eléctrico que está a cargo de ¿quién? ¿Quién se encarga de esto? Nosotros tenemos un nodo que se llama el nodo sinusal, que está ¿en qué sitio? En la aurícula derecha, donde está desembocando la vena cava superior. Ese es el marcapaso fisiológico. Ese es como si fuera la pila de nuestro reloj, esa es la pila del corazón. Pero ese es el que da la orden eléctrica.
¿A quién le da la orden eléctrica? Al músculo. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre la actividad eléctrica y el músculo. ¿Estamos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya esto es patología, qué pasa si el marcapaso fisiológico, igualito que una pila, se gastó antes de tiempo y ya no funciona? Va a haber un paro cardíaco. ¿Y qué debemos hacer? ¿Ah? No, estén es para abrir tuberías. Se le pone un marcapaso. Se le pone un marcapaso. O sea, lo que ya el cuerpo no puede funcionar su propio marcapaso, el organismo ha creado los marcapasos que ahora hay y que se están colocando cada vez más. Pero yo le estoy poniendo ese marcapaso a ese corazón para que siga funcionando. Y un marcapaso puede durar 10, 20 años, generalmente 11 años es el promedio. Pero yo sé que si ese corazón, por algún motivo que le he puesto un marcapaso, en 10, 11 años se va a malograr. ¿Qué hago después? Le vuelvo a cambiar de marcapaso. Le vuelvo a cambiar de marcapaso. Entonces, de esa manera, ¿esa persona nunca va a morir? ¿O se muere? Claro que se muere. ¿Y el marcapaso? Químico no, eléctrico. No, lo que sucede es que la orden eléctrica necesita que haya un corazón sano. Es como si usted estuviera en su habitación. El sistema eléctrico es una cosa. Las paredes de su habitación es otra cosa. Uno con otro no tiene nada que ver. Pero yo necesito en el corazón que esa orden eléctrica se pueda transmitir a un corazón que funciona, a un músculo que funciona. Pero si el músculo no tiene ATP, el músculo no tiene calcio, por más estímulo eléctrico que llegue, el corazón ya va a dejar de funcionar. O sea, nosotros no convertimos poniéndole un marcapaso a una persona en una persona inmortal, porque eso no es verdad. Igual van a morir. El marcapaso va a estar funcionando. Incluso a veces se retira para usarlo en otro paciente que de repente lo necesita. Pero eso es, nuestro corazón es eléctrico y obedece la orden de la actividad eléctrica del músculo. Eso se llama acoplamiento. ¿Estamos? Pues bien, como consecuencia de esto, vamos a tener que el músculo cardíaco va a empezar a trabajar, a contraerse. Entonces vamos a ver una de las propiedades importantes del músculo cardíaco, que es la contractilidad. Vamos a ver la contractilidad. La contractilidad es la capacidad que tiene este músculo llamado corazón de contraerse. ¿Cuándo qué? Cuando llega una orden eléctrica. ¿Que le da quién? Que le da el marcapaso. Entonces, de acuerdo a esto es que nosotros podemos con este corazón cumplir las múltiples funciones que tenemos. Pues bien, ¿de qué depende este inotropismo, esta contractilidad que vamos a tener? Pues va a depender del mismo corazón. Va a depender del mismo corazón. El corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos porque tiene su propio marcapaso. Incluso, bueno, antes se hacían los experimentos de esa manera, ya en la práctica de fisiología pues hay muchos problemas para hacer con los animales de investigación, no se puede por las protecciones que hay, es un poco más complicado, pero uno puede sacar el corazón y ponerlo en una solución salina y el corazón sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el corazón él mismo tiene mecanismos de regulación. Pero recuerden que todo nuestro organismo está conectado al sistema nervioso. ¿Cómo se llama ese sistema nervioso? Autonómico o también vegetativo. Él solo puede manejar nuestro organismo, pero lógicamente órganos y tejidos también tienen otros mecanismos que a veces desplazan a esta actividad adrenérgica, a esta actividad vegetativa, a esta actividad autonómica. Entonces, si bien nuestro corazón funciona bajo ese sistema vegetativo, el corazón tiene otros sistemas que son incluso más importantes que desplazan a este sistema y que hace que este corazón funcione. Pero para que funcione necesitamos ¿qué cosa? El ion calcio. ¿Qué más necesitamos?
que haya actina y miocina, porque son las proteínas contráctiles, y que haya ¿qué otro elemento? Claro, y eso está dado a través de los ATP. Los ATP, los adenosín trifosfato, son los que van a tener la energía para que el organismo funcione. Pues bien, hay una ley que se llama la ley de Frank-Starling, pero no es Frank el nombre de Starling. Son dos investigadores, Otto Frank, el alemán, y Ernest Starling, el inglés, que dan este concepto del músculo cardíaco que pues ha pasado tanto tiempo y siempre sigue teniendo vigencia. El corazón lo que hace es que funciona como si fuera pues un resorte. Ustedes estiran el resorte y cuando lo sueltan, el resorte por su elasticidad vuelve a su posición inicial. Eso es lo que hace. Si yo al ventrículo lo lleno con poca sangre, ese ventrículo en sus paredes, en su capacidad, va a recibir un volumen de sangre y como consecuencia de ese estiramiento de las fibras del ventrículo, esas fibras se van a, igualito que un resorte, ya fueron estiradas, ahora vuelve a su posición inicial y en ese momento se va a producir la eyección. Entonces, si yo lleno el ventrículo con poco volumen, voy a bombear poco volumen. Si aumento el volumen de llenado al ventrículo, aumentaré el volumen de expulsión del ventrículo. Eso es lo que dice la ley de Frank-Starling. Dependiendo de lo que yo lleno al ventrículo, voy a conseguir una respuesta de eyección. Esa es la ley de Frank-Starling. Y esto es una capacidad propia del corazón. Esto es propio del corazón. El corazón tiene esta capacidad porque las fibras musculares no solamente tienen músculo, en su interior van a tener ciertas proteínas como la titina. La titina es una proteína que funciona como si fuera un resorte. Dentro de lo que hemos visto, la banda clara, la banda I, ahí van a ver ustedes que hay una estructura que está como un resorte, es una proteína que se estira y después vuelve a su posición inicial. ¿Estamos? Entonces, esto es propio del corazón. Pero no se olviden, a mayor volumen de llenado, el ventrículo se llena con más sangre, ¿qué voy a conseguir? Una mayor fuerza de contracción. Voy a impulsar más. ¿Estamos? A ver, doctora, ¿cuánto es lo que bombea el ventrículo izquierdo en cada latido? Dale a su compañero que quiere ya hablar, ¿está listo? ¿Cuánto bombea el ventrículo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Perdón? No, estamos hablando de volumen. ¿Ah? Más o menos el promedio, porque depende del libro que ustedes lean, van a aumentar un poquito más, un poquito menos, por si acaso. Bueno, el promedio para nosotros es 70 mililitros. Es lo que el ventrículo derecho va a bombear. ¿Y el izquierdo, doctor, cuánto bombea? Tiene que bombear lo mismo. Tiene que bombear lo mismo. ¿Qué pasa si un ventrículo bombea más que el otro? Es como si ustedes tienen, por ejemplo, en las calles, un sistema por el cual los carros avanzan por un sitio y regresan por otro. Si se produce una alteración en ese sistema, va a haber un atoro. Lo mismo va a pasar en el organismo. En el organismo todo tiene que circular como debe ser. Entran 70 mililitros al ventrículo derecho, igual tienen que entrar a la izquierda. ¿Y cuánto bombea? ¿Cuánto bombea el ventrículo derecho y el izquierdo? 70 mililitros igual. Porque si yo lleno el ventrículo con un volumen y bombeo otro, en algún sitio se va a congestionar. Eso no es normal. O sea, todo esto tiene que avanzar en circular. Si 70 mililitros llega a entrar al ventrículo derecho o izquierdo, que es el mismo, ellos tienen que bombear 70 mililitros, el derecho o el izquierdo. Y de esa manera esto funciona en forma homogénea, en forma pareja, que es como uno tiene que establecer. No puede haber atoros en el sistema circulatorio. ¿Estamos? Entonces, vamos a volver acá, que estoy avanzando. En relación a la ley de Frank-Starling,
es lo que va a determinar precisamente que no se genere atoros. Se llena poco, bombea poco. Se llena mucho, bombea mucho. ¿Estamos? Bien, esto ya lo habíamos visto, pero vamos a agregar algunas cosas a esa imagen. Y es lo que les estaba diciendo hace un momento. ¿Cómo se llamaba la proteína que hacía que esto funcione como un elástico? Ahí está, la titina, pues. La titina es una proteína que le da, ¿qué cosa? Elasticidad al cardiomiocito, de tal forma que yo lo estiro y después que yo estoy generando esa fuerza y termino, rápidamente va a volver a su posición inicial. Entonces, eso lo determina la titina. Entonces, vean ustedes también la estructura, cómo es. Pues es como un resorte que ustedes pueden apreciar ahí en verde. ¿Salgo? Acá, justo que ustedes ven acá en esta zona. Acá está este resorte que lo hemos estirado hasta acá. Pero todo esto es un resorte. Si no lo ven bien, bueno, ahí le pongo una idea. Eso es el resorte. Esa es la titina. Y acá está la otra titina. De tal forma que cuando yo lo estiro, se está produciendo el ingreso de sangre, el ventrículo se está llenando de sangre y por eso es que el cardiomiocito tiene que estirarse, tiene que recibir ese volumen de sangre. Y entonces por eso es que ese elástico, esa titina se estira. Pero una vez que termina de hacer eso, inmediatamente el resorte va a volver a su posición inicial. ¿Y qué va a generar entonces? Si vuelve a su posición inicial, va a ser que el ventrículo, que es como si fuera un embudo, al volver a su posición inicial, va a bombear la sangre. ¿Lo entienden eso o no? ¿Lo entienden? Porque si no, seguro por allá, José, ¿dónde está? ¿Está durmiendo? Claro. Pásale la voz. Ahí está a tu costado. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Esto es un ejemplo. Yo voy a estirar, en esa gota yo voy a estirar. ¿Qué está sucediendo ahí? El ventrículo se está estirando, es decir, se está llenando de sangre. Las paredes se van estirando porque tiene en su interior, ¿qué cosa? ¿Actina, miocina? No, porque tiene la titina. Se va estirando, entonces va a haber una fuerza que va a hacer que se estiren las fibras. ¿No? Más o menos así. El resorte se va estirando. El resorte se va estirando. Y una vez que termina ya de estirarse, una vez que ya termina de llenarse el ventrículo, ahora ¿qué le toca hacer el ventrículo? Bombear sangre. Y eso es lo que va a pasar. Si yo termino de estirar el resorte y lo suelto, ¿qué pasa con el resorte? El resorte vuelve a su posición inicial. Y todo lo que está dentro de la cavidad va a tener que salir. Entonces, producto de este fenómeno, es que vamos a tener que va a haber una fuerza que va a expulsar la sangre fuera del ventrículo. Y si yo miro cómo está la titina, ¿cómo estará la titina? Nuevamente en su posición de reposo. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, si yo estiro ligeramente esta onda, pues voy a conseguir que salga la piedra a cierta distancia, a cierta fuerza. Si yo la estiro más, saldrá con más fuerza. Eso es lo que sucede en el ventrículo. Conforme se llene el ventrículo, con menos volumen, bombeará menos. Si lo lleno más, bombearé más. ¿Está claro o no? ¿Sí, doctor? Eso va a depender de lo siguiente. Nosotros estamos tratando de aplicar acá lo que en la física nos van enseñando. El problema es que nosotros no podemos tener parámetros exactos porque van a depender del tipo de ventrículo, del tamaño del ventrículo, de la edad del paciente, y entonces lo que uno tiene solamente es la referencia en la parte física, teórica. Por ejemplo, vamos a ver, se supone que en un tubo, el líquido que está en contacto con el tubo de vidrio
tiene que tener una velocidad de 0. Ese es un principio así. Si yo tengo un líquido, lo que está en contacto con el vidrio, con las paredes del recipiente, no se va a poder mover. En el cuerpo humano eso no puede suceder. Eso sucede en forma experimental en un tubo. ¿Por qué no sucede en nuestras arterias o en nuestros vasos sanguíneos? Si la sangre no se mueve, se coagula. Entonces lo que les quiero decir es que nosotros lo que tratamos acá es de aplicar la física teórica en el cuerpo humano, pero no es exacto. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene una serie de variables. Una persona que tiene 80 kilos y mide 1,80 m, sus variables van a ser totalmente diferentes a uno que, por ejemplo, tiene una talla de 1,60 y pesa 60. Por eso yo les decía, ¿cuánto expulsa el ventrículo izquierdo? En promedio es 70. Sí, pero ustedes van a encontrar libros que de repente dice 65 o dice 68. Entonces no tenemos un parámetro real porque todo tenemos que llevarlo de la parte teórica, experimental, al cuerpo humano. Y eso nunca va a ser igual. Eso no puede suceder. Pues bien, ahora agreguemos otro elemento a lo que ya hemos ido hablando. Aparte de la actina y la miosina, vamos a agregar la nebulina. La nebulina es otra proteína que lo que permite es que se alinee la actina o filamento delgado. La actina o filamento delgado tiene que acomodarse e ir en forma coordinada para el fenómeno de contracción. Y entonces esa nebulina también es otra proteína dentro de lo que ya hemos hablado. Actina y miosina es lo clásico, pero tenemos también otros elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Pues bien, entonces, ¿cuál es la función del corazón? La función del corazón tiene que llenarse de sangre y dependiendo de cómo se llena, va a tener que expulsar. ¿Estamos? Entonces, en realidad, cuando vamos a hablar después del ciclo cardíaco, la parte del corazón que funciona es los ventrículos. Las aurículas son reservorios de sangre. El ventrículo es el motor del corazón. El ventrículo es el motor del corazón, no son las aurículas. Incluso cuando se hace el trasplante cardíaco, lo que se lleva es los ventrículos y una parte de las aurículas. No se lleva toda la aurícula, la aurícula es un recipiente que, como van a ver más adelante, no tiene una función tan importante como uno puede pensar. Uno dice, no, son 4 cavidades, las 4 funcionan. No, la importancia está en los ventrículos. Esos son los motores y las aurículas son reservorios que van a pasar sangre. Ayudan, sí, pero van a ver que no es tan importante. Entonces partamos del inicio, en donde lo que vamos a decir es que el ventrículo se va a llenar con un volumen de 80 mililitros. Se va a llenar con 80 mililitros. ¿Qué vamos a conseguir con estos 80 mililitros? Que el ventrículo bombee 50. Yo me lleno con 80, bombeo 50, ¿y qué pasó con los otros 30? Se quedan en el ventrículo. A eso se llama volumen residual. Ese es un volumen residual que hay siempre. Recuerden que el corazón no puede quedarse sin nada de sangre. El corazón no se puede quedar con aire, porque si bombea aire nos da una embolia. Siempre el ventrículo se va a quedar con un volumen residual, se llama volumen residual. Si yo lleno el ventrículo con 100 mililitros, de acuerdo a la ley de Frank Starling, ¿cuánto voy a bombear? 60. ¿Y cuánto es el volumen residual? 40. Sigo aumentando, le pongo 120 y con eso voy a conseguir que el ventrículo bombee 70 mililitros. ¿Cuánto queda de volumen residual? 50. ¿Estamos? Entonces, estos son los parámetros que usamos para la parte didáctica. El ventrículo se debe llenar con 120 mililitros y tiene que bombear 70. ¿Cuánto queda en el ventrículo? 50. Después de haber bombeado sangre, el ventrículo se queda con 50. Siempre va a haber un volumen residual. No podemos tener aire.
porque el corazón no bombea aire. ¿Estamos? Entonces uno dice, entonces este corazón, yo le sigo aumentando 150, 200, 250 y esto va a seguir creciendo. No. Porque las fibras de actina y miocina, ¿cómo están? Unas sobre otras. Si yo lleno ese ventrículo por encima de 150 mililitros, lo que puede pasar es que la actina y la miocina se separen tanto en el llenado, cuando la sangre va entrando, entra tanta sangre que la actina y la miocina se está separando y ya se separa tanto que eso puede hacer que ese corazón se dañe. Por eso es que el corazón tiene un límite, hasta 150 mililitros. Y entonces la función cardíaca no es una recta inexorable, es una curva que tiene un tope. Tiene un tope precisamente para que el corazón no se vaya a dañar. Entonces, esta ley de Frank-Starling funciona, pero hasta cierto punto. No es una recta que asciende así inexorablemente, no. Porque recuerden que la actina y la miocina tienen que estar en contacto. Si yo estiro tanto la actina y la miocina por haber puesto un volumen de 200 mililitros dentro del ventrículo, la actina y la miocina se separaron y ya no hay forma de contraerse. El límite es 150. ¿Sí? Sí, puede haber un mínimo, pero lo que sucede es que el organismo tiene mecanismos compensatorios que no te dejan que baje ya demasiado. ¿Por qué? Conforme tú vas bajando, el gasto cardíaco, que vamos a ver en un momento, cae tanto que el organismo usa mecanismos compensatorios para que la persona, por ejemplo, no entre en un shock. O sea, sí hay mecanismos compensatorios, pero no te van a llegar, no hay forma de que tú llegues acá, perdón, al cero, digamos, ¿no? O sea, no hay forma de llegar a este punto. No hay forma. Lo puedes hacer en forma experimental, pero en el cuerpo humano no te lo deja. Es como que uno dice, ya, yo me quiero suicidar y voy a dejar de respirar ahora, en este momento. Dejo de respirar. ¿Y aquí qué pasa? Aguanto y después no puedo, tengo que respirar. No me deja el organismo. Entonces tampoco puedo hacer de que el organismo me permita llegar a hacerlo. No se puede, porque entran los mecanismos compensatorios. Pues por eso, lo que funciona en forma teórica en la física, en el cuerpo humano es diferente. Lo usamos de referencia. ¿Sí? Perdón. El débito cardíaco es el gasto cardíaco, pero no es lo que queda. Lo que está quedando, ¿qué cosa será? El volumen residual. Ese volumen cambia también, porque si me lleno con más, bombeo más y queda menos. Bombeo menos, me lleno con menos, bombeo menos, de repente queda más. Eso es relativo. Pero lo que tienen que entender es, si yo lleno con determinado volumen, este determinado volumen determina una eyección. Si yo aumento, disminuyo, voy a generar un reflejo gracias a la ley de Frank-Starling. O bombeo menos o bombeo más. ¿Está? Y todo tiene su límite, pues, todo tiene su límite. ¿No? Entonces vean ustedes acá, ¿qué sucede? La fibra, ¿hasta dónde se puede estirar? Hasta 2.3, lo que está en rojo. Hasta 2.3 micrómetros. Hasta ahí da. No se puede estirar más porque, como digo, la actina y la miocina se van a separar. Y dependiendo de cuánto se estire, yo ya estoy viendo cuál va a ser la fuerza de contracción. Pero recuerden, todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Acá. Muy bien, entonces ya sabemos esto de la ley de Frank-Starling. Que dependiendo de la sangre que llena al ventrículo, yo voy a conseguir un volumen de eyección, o también llamado volumen sistólico, que en condiciones fisiológicas para la enseñanza usamos 120. Y con esos 120 yo voy a conseguir que ese corazón, ese ventrículo, ya bien sea el derecho o el izquierdo, bombee 70 mililitros. Y que va a haber un volumen residual de 50. ¿En qué momento yo voy a tener al ventrículo lleno de sangre? Pues recuerden que nosotros dividimos las etapas, por ejemplo, de la sístole o de la diástole, en 3 etapas. La primera etapa
se denomina proto, al inicio. La segunda, que está en la mitad, se llama meso. Y la que está al final se denomina tele. Proto, meso, tele. Entonces yo puedo decir protodiástole, al inicio de la diástole. Mesodiástole, a la mitad de la diástole. Telediástole, al final de la diástole. En la diástole es que el ventrículo se llena de sangre. El corazón se llena en diástole y bombea en sístole. Entonces, ¿en qué momento yo voy a tener el ventrículo totalmente lleno de sangre? ¿En la proto, en la meso o en la tele? En la telediástole. Por eso es que nosotros tenemos que medir ese volumen. ¿En qué momento? Lo medimos al final de la diástole. Por eso se pone allí volumen de llenado, es el volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico es producto de ¿qué cosa? Del llenado del ventrículo. Y el llenado del ventrículo es un fenómeno diastólico. Y conforme el ventrículo se llene de sangre, voy a bombear sangre. Entonces vean ustedes que ¿de qué depende la sístole? ¿Dependerá de la diástole? Sí. La sístole y la diástole, que son las dos etapas del corazón, los dos son tan importantes. La sístole, el trabajo, y en la diástole, supuestamente el corazón descansa. No es tan cierto, pero el corazón descansa. Entonces vean ustedes, tenemos que la sístole, si yo quiero que el motor funcione bien, también me debo preocupar, ¿qué cosa? De que se llene de sangre en forma adecuada. Si yo quiero tener una buena sístole, ¿qué debo tener? Una buena diástole. Entonces el corazón tiene dos momentos: la sístole, que es bombear sangre, y la diástole. Pero los dos son importantes. Si uno de ellos falla, generalmente nosotros hemos estado estudiando mucho la sístole y nadie le daba importancia a la diástole. Ahora se han dado cuenta que los dos son igual de importantes. La sístole y la diástole, los dos son igual de importantes. Por ejemplo, ustedes, no sé si han hecho ya la práctica de la presión, todavía, ¿no? Ya, bueno. ¿Cuál es más importante, la máxima, la presión sistólica o la presión diastólica? ¿Ah? ¿La diastólica? No. Mi pregunta es así, lo que dice el paciente. Doctor, ¿cuál es más importante, la presión máxima o la mínima? ¿Qué le dicen ustedes? La mínima. ¿O la máxima? En realidad son las dos, pues. Pero al paciente tiene que decir la verdad. El paciente siempre le pregunta, doctor, ¿cuál es más importante? ¿La máxima o la mínima? Las dos, claro. Porque generalmente la máxima es más frecuente que esté elevada y la mínima no. Entonces la persona lo que busca es decir que el médico le diga, no está usted enfermo. Pero lamentablemente cuando hay enfermedad hay que diagnosticarla. Entonces, ojo, acá ustedes tienen que ver que esto es importante. El trabajo sistólico depende de muchos factores, pero también depende de la diástole, del descanso. ¿Ustedes anoche han dormido? ¿No? No creo que sea eso. Si ustedes quieren trabajar hoy día, ¿qué tienen que haber hecho? Haber descansado, pues. Bueno, también si tienen suerte, ojo, ya los que hacen medicina, olvídense de los almuerzos. Hay que comer como sea. Ya no hay orden, pues olvídense. ¿Quieren que mi hora de refrigerio? No funciona en medicina. Entonces. Para eso le entraba esta carrera, pues. No significa que no hay que comer, pero se come mal y en cualquier momento. Pues bueno. Es así. Es una carrera que había escogido, pues. Si no, hubiera escogido otro tipo de carrera. Pero bueno, la sístole y la diástole son igual de importantes. Y entonces, si yo relaciono lo que yo bombeo, ¿cuánto estoy bombeando? 70. ¿Contra cuánto? ¿Cuánto se llenó? 120. Esa relación de lo que yo bombeo de 70 entre 120 es lo que se denomina la fracción de eyección.
es lo que yo expulso. La fracción de eyección, ¿qué es? Es la relación de lo que yo bombeo versus lo que me llené. Estoy relacionando ¿qué cosa? El volumen que expulso versus el volumen de llenado. Estoy relacionando ¿qué cosa? La sístole con la diástole. Porque los dos son importantes. A eso se llama fracción de eyección. Y el promedio de la fracción de eyección es 55%. Lo que el corazón bombea es el 55%. ¿Y cuál será el máximo? A ver, ¿en qué casos el corazón puede llegar a un 100%? ¿El deportista? ¿El atleta? ¿Ah? ¿El hipertenso? Y si bombea al 100%, o sea, le llegó toda la sangre, ya ha bombeado toda la sangre, ¿qué hay en su ventrículo? ¡Aire! Y se espere. No. La fracción de eyección tiene un límite. Los deportistas pueden llegar a un 80-85%. No es sobre 100, porque si llega a 100, el ventrículo ¿cómo se debería quedar después de la eyección? Vacío. Y eso nunca pasa. Por eso a veces al paciente cuando le dice, oiga, su fracción de eyección está en 60%. Uy, me falta 40 más para llegar a 100. No. El promedio de las personas es 67%. Estamos hablando de promedio. Un deportista puede llegar a 80-85%. Lo mínimo que se pide para decir que el corazón es un corazón que funciona bien es 55%. Los europeos usan el 53%, los americanos usan 50%. Por eso, en la literatura pues son cosas que uno no debería preguntar directamente, porque son valores referenciales. Son valores referenciales. Entonces, para nosotros, que esté por encima del 55% es lo adecuado. Perdón, lo estoy adelantando más bien en vez de retroceder. La guía del MIR. ¿El INCOR? El Ministerio de Salud pide cualquier información de los médicos que tengamos tiempo para escribir la guía. Nosotros no tenemos un estudio nacional, lamentablemente no tenemos. No podemos hacer los trabajos que uno pide en el extranjero. ¿Por qué uno ve tantos trabajos en el extranjero? Muy fácil, todo está computarizado. Todo está computarizado. Llega de repente un rotante a alguien y le dicen, a ver, piensa en un problema, tal cosa. Ya entra en la computadora, búscalo y sacas un estudio clínico y se hace. Acá, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir las historias clínicas. Pero estos son muertos, si son muertos hay que hacer otro papel, hay que hacer esto y hay que juntar todas las historias y con nuestros palitos ir sumando. Eso es investigación acá. Pero a pesar de eso lo hacemos. Pero ellos en cambio hacen investigación más rápida. Todo está computarizado. Esa es la diferencia. Entonces, que el INCOR, que el ministerio diga algo, generalmente nosotros lo que hacemos es repetir lo que dicen las otras guías y tratamos de ver cuál es lo más práctico para nosotros. Entonces no nos guiemos mucho por esa guía, porque incluso hay muchas que no están actualizadas, ¿no? Pero bueno, esa es la referencia. Bueno, volvamos acá a nuestro volumen de eyección. Ya saben, la fracción de eyección es promedio 55% a más. Pero ese más tiene su tope, pues, no se vayan a ir al 100%. Si eso es lo que el corazón bombea, más o menos hemos dicho, ¿cuántos mililitros en cada latido? 70 mililitros. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca en nosotros? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Más o menos 70, pues. 70. ¿Sí? Pues bien, en cada latido yo bombeo 70 mililitros. El término de gasto cardíaco es la cantidad de sangre que yo bombeo en una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo es en un minuto. Entonces, en un minuto, ¿cuántas veces ha funcionado o ha latido el corazón? 70 veces. Y en cada vez ha bombeado 70. Entonces, en un minuto, ¿cuánto habrá bombeado? 4.900. Eso es lo que da los 5 litros de sangre. Eso es lo que más o menos tenemos como promedio. Y sale precisamente ese gasto cardíaco, es la cantidad que el corazón bombea en un minuto. Y eso va a depender
de la frecuencia cardíaca y también va a depender de cuánto bombea en cada latido. ¿No? Y de repente ustedes ya en la época de pandemia han usado los pulsioxímetros. Y ustedes ven que en cualquier momento le da saturación, 94%, 92, 93. La frecuencia, 89, 91. Así es el organismo. No es un número exacto. Todo esto va variando, lógicamente, en determinado rango. Entonces, por eso es que tenemos promedios. El promedio es más o menos 5 litros por minuto. Y ya saben cómo sale. Ahora, si yo lo tomo en relación a la superficie corporal, a eso se llama índice cardíaco, que no se utiliza mucho, pero para ciertas cosas de pruebas, de exámenes y de investigación se usa. Es el índice cardíaco porque se corrige a la superficie corporal. ¿Estamos? A la superficie corporal. Entonces se habla de 3 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Está? Pero el que más nosotros usamos es gasto cardíaco en general. Lo otro es para investigación. Entonces vean ustedes que en nuestro gasto cardíaco, nuestro corazón bombea más o menos 5 litros en un minuto. Y en cada latido, ese corazón está expulsando alrededor de 70 mililitros. Pregunto, ¿cuánta sangre le llega al corazón derecho en cada latido? A ver, sorprenda. ¿Ah? ¿Cuánto es la cantidad de sangre que llega al corazón derecho en cada latido? En cada latido, ¿cuánto bombea? 70. ¿Y entonces cuánto debe llegarle? 70, no es lo más fácil. Porque si llega mucho y sale poco, se congestiona en algún sitio. Eso ya es normal. ¿Estamos? Por eso les digo, lo que ingresa tiene que salir igual. Esa es la estructura de nuestro organismo. ¿Estamos? Entonces, si yo bombeo 70 mililitros, lógicamente he tenido que recibir 70 mililitros, ya bien sea en el corazón derecho o en el corazón izquierdo. Siempre tengo que recibir lo mismo para bombear lo mismo. Si yo bombeara, por decir, 60 mililitros, el corazón derecho, ¿cuánto debe recibir, doctor? ¿Ah? 60. Y si yo bombeo 80, doctor, ¿lo han entendido, no? No es un esfuerzo eso para ustedes. Bueno, ya depende de ustedes. Entonces vean ustedes que hay una cuestión importante. El retorno venoso es la sangre que regresa a través de las venas al corazón. Y el corazón tiene que bombear a través de las arterias, aorta y pulmonar, 5 litros de sangre en un minuto. Tiene que haber una relación entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Pues bien, para poder hacer esto yo necesito energía. ¿Y de dónde obtengo energía? Pues generalmente el organismo usa la glucosa como fuente de energía. Es la principal fuente de energía, es la glucosa. Pero el corazón aprende de que puede obtener energía de los ácidos grasos libres, que es otro tipo de alimentos que podemos nosotros tener, ácidos grasos libres. Y entonces la glucosa lo dejan de lado. Entonces, ojo, el corazón sano, prácticamente el 70%, 66% lo obtiene de la glucosa. ¿Es correcto? No, lo obtiene de ácidos grasos libres. De ahí lo está obteniendo, de los ácidos grasos libres. A la glucosa, ¿qué le ha dicho? No me interesa. ¿Estamos? Pero ¿qué sucede cuando el corazón se enferma? Cuando el corazón empieza a tener mala circulación. Doctor, camino y me duele el pecho. Me falta la respiración. Siento que algo me aplasta en el pecho. Es un coronario. A usted le está faltando sangre en su corazón, en sus coronarias. En esa situación, el corazón obtiene energía de la glucosa. ¿Estamos? Ojo, eso es pregunta de examen. ¿Estamos? No de estos exámenes de fisio, sino más adelante. Ojo, la obtención de la energía es del ácido graso libre siempre y cuando ese corazón esté sano. Pero si se enferma, tiene que obtenerlo de la glucosa. Vuelve a su situación primitiva. Eso después va a tener importancia en el manejo de los pacientes.
No es tan sencillo. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo voy a tener que necesito yo los ATPs. Recuerden que el corazón para poder hacer su metabolismo necesita de oxígeno. Es un órgano aeróbico, necesita de oxígeno. Entonces, si yo quiero generar mi energía, mis ATPs lo tengo que hacer en presencia de oxígeno. Cuando el corazón es sano, su principal fuente de energía no es la glucosa, son los ácidos grasos libres. Pero para obtener energía de esos ácidos grasos libres, gasto mucho oxígeno. Pero no me importa, porque yo soy un corazón sano. El problema está cuando el paciente tiene isquemia. Y cuando tiene isquemia ya no se puede dar el gusto de gastar su poco oxígeno que tiene en cualquier cosa. Y entonces cuando el corazón se vuelve isquémico, el corazón tiene que utilizar ahora la glucosa. Esto es bien importante porque esto sirve después en la parte clínica, para el manejo de los pacientes. Entonces no se olviden, una cosa es corazón sano, ácidos grasos libres, y otra cosa cuando el corazón se vuelve isquémico. Pues bien, entonces yo tengo que este corazón tiene que bombear sangre. Y lo primero, para que ese corazón bombee sangre, ¿qué es lo que necesita, doctora? ¿Qué necesita, doctora? ¿Ah? ¿Oxígeno? No, pero oxígeno y todo necesitamos. Ya, también necesito energía. No, pero yo quiero que este corazón bombee sangre. ¿Qué es lo que necesito? Ácido graso. Sangre, pues. Entonces, la sangre que entra al ventrículo tiene un nombre. Se llama precarga. La precarga. ¿Qué es la precarga? Es la cantidad de sangre que llena al ventrículo. ¿Estamos? Eso es importante. La precarga es toda la cantidad de sangre que llena al ventrículo. ¿Estamos? Entonces, si esa precarga entra al ventrículo, ¿qué va a generar dentro del ventrículo? ¿Qué ley va a generar? ¿La ley de quién? De Frank Starling. Y eso va a ser consecuencia de qué? De que este músculo cardíaco, ¿qué ha hecho? Se ha contraído, es decir, ha hecho inotropismo. Como consecuencia de esa precarga, ese ventrículo se contrae. ¿Qué es esa propiedad? Inotropismo. Y muy bien, ya, entonces ahora ya ese ventrículo se empieza a contraer. ¿Y qué debe pasar con la sangre? La sangre tiene que salir. Y cuando está saliendo la sangre, no piensen que cómo va a estar la aorta y la pulmonar. ¿Van a ser tubos huecos? No, hay sangre. Entonces la sangre va a tratar de salir, pero cuando se abren las puertas, la válvula aorta o pulmonar, cuando se abre, encuentro más sangre. Y encuentro tubos rígidos. Entonces yo tengo que sacar la sangre contra una fuerza que se opone. Y a eso se llama la poscarga. ¿Qué es la poscarga? ¿Cómo definirían la poscarga? Todo aquello que se opone a que la sangre salga de los ventrículos. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que para que el corazón pueda funcionar como una bomba, y pueda generar estos 5 litros de sangre, fundamentalmente va a depender de ¿cuántas variables? De 3. La primera, el volumen que llena, la precarga. Número 2, la fuerza inotrópica. Y número 3, la poscarga. ¿Estamos? Entonces tengan en cuenta eso. Por un lado, la precarga es toda la sangre que está llenando al ventrículo. Eso va a generar una respuesta contráctil. Esa respuesta contráctil es el inotropismo. Y la sangre va a empezar a salir, pero recuerden que hay fuerzas que se oponen a que la sangre avance. Y eso es lo que se denomina la
postcarga. Entonces tenemos esos tres elementos: precarga, la fuerza inotrópica y la postcarga. Producto de esas tres variables es que vamos a tener el gasto cardíaco. ¿Qué es la precarga? Bueno, al final la precarga es todo el volumen que llena al ventrículo. Así de simple, es todo el volumen que está llenando al ventrículo, ya bien sea al derecho o al izquierdo. ¿Estamos? Entonces, este volumen que llena, ¿qué va a hacer a las paredes del ventrículo? Los va a distender, va a estirar a estas fibras, ¿no? Y va a haber una fibra que se estira bastante. ¿Cómo se llamaba? La titina. Se estira y una vez que se ha terminado de llenar el ventrículo, esa titina vuelve a su posición inicial y bombea la sangre. ¿Está claro o no? ¿Seguro? ¿O repetimos desde el principio? Ya, seguimos entonces. Muy bien, entonces veamos quiénes son los elementos que determinan la precarga. Primero, la volemia. La volemia es el volumen de sangre que tenemos, y dependiendo de ese volumen va a determinarse la ley de Frank-Starling. Se llena con poco volumen o se llena con mucho volumen, y de acuerdo a eso va a responder. Ya, muy bien, eso se entendió en la volemia. La distensibilidad del ventrículo es esa capacidad que tiene el músculo ventricular de distenderse. ¿Y eso va a depender de qué proteína? De la titina. No sé si ustedes han visto cuando ustedes inflan el globo. Al principio les cuesta inflar. ¿Por qué? Porque las paredes están pues colapsadas. Después poco a poco se va acomodando y va cambiando la fuerza para poder inflar un globo. Las paredes del ventrículo tienen cierta elasticidad, y eso es gracias a la titina. Tercer elemento que lo vamos a ver en un momento, la contracción de la aurícula. Es el único momento en que la aurícula trabaja. De todo el ciclo cardíaco solamente trabaja en un momento y genera la contracción auricular. Y finalmente lo que nos interesa es cuánto de la sangre que tenemos en el cuerpo regresa al corazón. Eso se llama retorno venoso. No toda la sangre va a regresar al corazón. Y entonces nos interesa cuánto es el retorno venoso. ¿Qué fuerzas determinan esa sangre que regresa al corazón? ¿Estamos? Porque el retorno venoso también es un elemento importante de la precarga. ¿Estamos? Muy bien, eso es la precarga. ¿Qué es la postcarga? Todo lo que se opone a que la sangre salga. Y la sangre tiene que salir a través de la aorta y de sus ramas, o de la pulmonar y sus ramas pulmonares. Las arterias aorta y pulmonar en su inicio tienen un componente elástico. Ese componente elástico hace que cuando la sangre avanza, la arteria se dilata un poco, ¿no? Porque tiene elasticidad, no mucha, pero tiene un poco de elasticidad, y después vuelve a su posición inicial. Entonces hay ciertas arterias que cuando la sangre pasa se distiende porque tiene cierta elasticidad y después vuelve a su posición inicial. ¿Ustedes alguna vez han sentido eso? ¿Ah? ¿Alguna vez se han tomado el pulso? ¿Y qué sienten? La onda de pulso. ¿Qué es la onda de pulso? La sangre que avanza a través de una arteria que tiene cierta elasticidad. Cuando llega la sangre, las paredes se distienden, siento el pulso, y después el pulso sigue avanzando y desaparece. ¿Estamos? Entonces, las arterias grandes tienen esta peculiaridad porque tienen cierta elasticidad. Pero en cambio, no solamente tenemos arterias grandes, tenemos las de mediano y pequeño calibre. Esas son las arterias que están acá. No la grande, no la que está en la parte superior, sino tenemos otras. Esta es una arteria grande, por decirlo. Pero miren, estas otras son más chicas, ¿no? Esas ya no tienen elástico. ¿Qué es lo que tienen? Puro músculo. Son arterias duras, rígidas. Esos son los que generan la resistencia. Le dicen a la sangre: tú quieres pasar, entrega parte de tu energía. Yo soy un tubo rígido, no soy un tubo muy complaciente. No soy un tubo muy complaciente. Entonces vean ustedes que nuestras arterias, las grandes arterias, tienen cierta complacencia,
cierta elasticidad, pero básicamente hay una fuerza que se opone, que son las arterias de mediano y pequeño calibre, que van a generar la resistencia periférica. Entonces, la fuerza más importante que se opone a que la sangre avance es la resistencia periférica de los pequeños vasos. Esa es una fuerza terrible, fuerte. Después vamos a tener la impedancia, que hemos dicho, esa cierta elasticidad que tiene la aorta y la pulmonar. Y el tercer elemento es la geometría de los ventrículos, y eso se explica a través de la ley de Laplace. Esos tres elementos son los que determinan la poscarga. La poscarga. La resistencia periférica es la más importante. En segundo lugar, la elasticidad de los vasos no es tan importante. Y la ley de Laplace, que sí es también importante. ¿Estamos? Entonces, esto es solamente para diferenciar la arteria grande de las arterias pequeñas. Las pequeñas son las que generan la resistencia vascular periférica. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿qué dijo el Marqués de Laplace? Él da este concepto en relación a la tensión que tiene que sufrir el corazón al hacer el esfuerzo de sacar la sangre del ventrículo contra las arterias, ¿no? Este concepto lo aplican también en diferentes cosas, ¿eh? Nosotros tratamos de jalar a la medicina. ¿Alguna vez han puesto un vendaje? Ya no me van a decir que no. Bueno, entonces, si han puesto un vendaje, vean ustedes lo que tienen que hacer. Primero, nosotros tenemos que tener que esa venda va a generar una presión sobre la zona que yo estoy aplicando. Voy a generar una presión. El haber colocado esa venda genera una presión sobre la zona. Muy bien. La presión es la fuerza que ejercerá el vendaje sobre esa zona. Y eso está directamente proporcional a la tensión. Ustedes han visto que cuando ustedes van a poner el vendaje, la venda lo estiran un poco. Le ponen cierta resistencia allí. Esa tensión es importante. Es la que ustedes aplican al vendaje. Entonces vamos a tener que la presión que finalmente tiene este vendaje va a ser dependiente, es directamente proporcional, es dependiente de la tensión con que yo apliqué el vendaje. Y por otro lado, es inversamente proporcional al perímetro de la pierna o del brazo que he colocado. Entonces yo voy a poner esa fórmula allí. La presión es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional al radio. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué debo hacer ahí? Yo quiero despejar la tensión. Yo voy a despejar ahí la tensión. Entonces, ¿la tensión qué cosa va a ser? La presión por el radio. La presión por el radio. ¿Estamos? Hasta ahí lo entendemos. Pero ojo, si ustedes ponen un vendaje muy ancho o muy angosto, ¿tendrá importancia? ¿Sí? Porque la fuerza se va diluyendo. Entonces, ojo, a mayor grosor, el vendaje de 8 centímetros, pongo uno de 10 o pongo uno de 5, dependiendo de ese grosor, la tensión tiende a disminuir. Entonces yo a esta fórmula de tensión, que es presión por radio, le voy a agregar el grosor. Y el grosor va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Ah? ¿Qué va a ser, doctor? Inversamente. Entonces, ¿dónde lo tengo que poner? En el denominador, pues. En el denominador. Entonces, ¿qué dice la ley de Laplace? Esto. La tensión que sufren las paredes de un vaso, de un ventrículo, va a ser directamente proporcional al delta, o sea, la presión que se está ejerciendo, multiplicado por el radio, entre 2 veces el grosor. Esa es una fórmula que está así, eso está aplicado de la física acá. Pero más o menos lo han entendido con los desventajas, ahora hay que entenderlo en el corazón. La tensión que nosotros vamos a tener en los ventrículos o en cualquier vaso es la fuerza dentro de la pared del ventrículo o del vaso que se opone ¿a quién? Que se opone al estiramiento del vaso o del ventrículo. O sea, se opone ¿a quién? Al llenado. Esta ley de Laplace, ¿a qué ley se opone?
¿Ah? Se opone a la ley de Frank Starling. Porque Frank Starling dice, meto más, bombeo más. Este se opone a esa ley. Él dice, por este lado, ojo, ¿en qué lado estamos? ¿De la pre o postcarga? En el lado de la postcarga dice, oiga, tu ley no me conviene, porque me estás haciendo trabajar mucho. Entonces, acá se aplica lo mismo. Pues. La tensión es igual a la presión por radio e inversamente proporcional a 2 veces el grosor. Entonces, cuando ocurre un aumento de la presión o del radio dentro del ventrículo, yo estoy generando un aumento de ¿qué cosa? De la tensión, ¿o no? Si yo aumento cualquiera de las dos variables o una de ellas, voy a hacer que la tensión suba. Y eso no me conviene, porque mi corazón trabaja mucho. Entonces, si la tensión está incrementándose, producto de estas dos variables, ¿qué debería hacer el organismo? Claro, lo que tengo que jugar es con el grosor. A mayor grosor, ¿qué va a pasar con la tensión? Disminuye. ¿Lo entienden? Yo lo entiendo, ¿eh? El problema es que ustedes lo entienden. Entonces, yo lo que estoy haciendo, ojo, lo que estoy haciendo es que hay diversos motivos por el cual se puede incrementar la presión y el radio, y yo para contrarrestar eso y no que me hagan trabajar mucho, yo lo que tengo que hacer es disminuir esa tensión. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Incrementar el grosor. ¿Estamos? Entonces ya tenemos las dos leyes. Por un lado, la de Frank Starling, que va en relación con ¿quién? Con la precarga. ¿Y cuál es la que va con la postcarga? La de Laplace. ¿Estamos? Entonces, eso es ya desde el punto de vista práctico en relación a la postcarga. Cuando sube la presión o el radio, yo tengo que aliviar a mi corazón, y para aliviar tengo que hacer que el ventrículo se ponga más grueso. Pregunto, el lado izquierdo del corazón bombea hacia el organismo en general, hacia, a través de la arteria aorta, pues va a bombear hacia el cerebro, el riñón. ¿Cuánta presión maneja? ¿Cuál es la presión que más o menos maneja? ¿Ah? ¿Cuánta presión maneja? Una presión alta. Está bien. En el lado derecho, en la pulmonar, ¿qué presión se maneja? ¿Más alta o más baja? Más baja. ¿Estamos? Entonces, si en el lado izquierdo manejo mucha presión, porque el sistema es de presión 120, mientras que en el lado derecho tengo una presión de 26, poca presión, ¿qué debe hacer el organismo con el grosor de sus ventrículos? ¿Quién tiene que tener el ventrículo más grueso? El izquierdo. Y de casualidad, cuando han hecho anatomía, ¿han visto que el ventrículo izquierdo es más grueso? ¿Eso es producto de qué ley? La ley de Laplace. ¿Entienden? Yo veo una cara de confundido a todos. Claro, o sea, si el corazón tiene que bombear contra una fuerza mayor, el ventrículo poco a poco se endurece. Y dice, pero ¿por qué se endurece? Porque tiene que hacer un mayor esfuerzo. Es como si ustedes, por ejemplo, todos los días hicieran este tipo de esfuerzo. ¿Qué va a pasar con los músculos del brazo? Se hipertrofia. Eso va a suceder. Pero fisiológicamente, no es que el ventrículo izquierdo sea hipertrófico, sino que está adaptado a nuestro organismo, porque el corazón izquierdo maneja presiones más altas y el derecho maneja presiones más bajas. En eso es lo que se basa. Entonces veamos finalmente esto que viene a ser el resumen de lo que hemos hablado: la precarga, el inotropismo, el gasto cardíaco y la postcarga. ¿Estamos? Ahí va a estar la ley de Frank Starling y acá va a estar la ley de Laplace. Los dos se complementan, ¿no? Los dos se complementan en forma adecuada. Entonces vean ustedes que el gasto cardíaco, ¿qué cosa es? Pues no es sino la multiplicación
del volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca. Son 70 mililitros en cada latido y son 70 latidos por minuto. Eso es lo que finalmente nos va a dar los 5 litros de sangre. ¿Estamos? Entonces, más o menos nosotros podemos ver que este corazón bombea en un minuto 5 litros de sangre. Pregunto, ese corazón en un minuto, ¿cuánta sangre ha recibido? Lo mismo, pues, 5 litros de sangre. Recuerden, llega lo mismo, pero lo mismo. 5 litros de sangre. Entonces, el trabajo del corazón, nosotros lo medimos a través de ¿quién? A través del gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo que busca es expresar el trabajo que hace el corazón. Muy bien. Ese gasto cardíaco, ya dijimos, depende del volumen sistólico, los 70 mililitros, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Muy bien, veamos, el volumen sistólico. El volumen sistólico depende de quién? Del llenado ventricular. Depende del llenado ventricular. ¿Estamos? ¿De qué más depende? De la contractilidad o del hipnotropismo. ¿Estamos? ¿Y de qué más depende? ¿Ah? No, pues el llenado es el llenado ventricular. Pero ¿cómo se llama la resistencia? La postcarga. ¿Sí? La resistencia a la salida. ¿Estamos? Entonces, ahora veamos. El llenado del ventrículo, bueno, es lo que nosotros llamamos precarga. La contractilidad es la fuerza inotrópica y la resistencia a la salida de sangre, ¿cómo se llama? Postcarga. Postcarga. A ver si han entendido, Dios quiera que sí. La precarga, ¿de qué variables depende? ¿Ah? ¿Del volumen sanguíneo? Sí, del volumen sanguíneo. Perfecto, del volumen sanguíneo. Sí, perfecto. ¿Qué más? De retorno, perdón, de retorno venoso, ¿no? Muy bien. El volumen sanguíneo yo lo puedo manejar a través de qué ley? ¿Ah? A través de la ley de Frank-Starling. ¿Estamos? Ojo, eso no está ahí. Y eso voy a preguntar para los que no han venido y no van a ver estas láminas. ¿Ya? Pues gracias, ustedes vienen, están acá, y hay otros que creen que la medicina se estudia por internet, no olvídense. ¿Estamos? Estos medios que existen actualmente son de ayuda, pero no es que van a reemplazar, imposible que se pueda reemplazar. Entonces, por si acaso, lo que voy a hablar no está acá escrito. Va a depender si ustedes se los pasan a sus compañeros que no han venido, el problema de ustedes. Porque si ellos sacan más nota, a veces para entrar al internado, yo tengo 11.43, pero el que me soplé tiene 11.50 y él entró a una mejor serie. Ustedes ahorita, como son jóvenes, nosotros también hemos sido alumnos, todo el mundo copia, blanquea, todo lo que quiera. Pero cuando ya después tenemos que entrar al internado, postular a una maestría o un doctorado, las notas valen y por un decimal te quedas afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos soplan, ¿no? Pero todavía no me van a entender, sigan soplando, no hay problema. Bueno, acá nosotros tenemos, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Hay algunos elementos que tienen que ver con la precarga. El retorno venoso funciona. Si hay un mayor retorno venoso, yo no puedo hacer nada para contrarrestar eso. Y en el organismo siempre yo tengo como un juego de yin yang. Por ejemplo, mi sistema simpático acelera el corazón. ¿Quién es el que se opone al simpático? El parasimpático. Entonces, en el organismo tenemos que hacer, por un lado, una cosa y por otro lado, lo tengo que contrarrestar. Si por algún motivo yo incremento mi retorno venoso, el volumen sanguíneo a través de la ley de Frank-Starling lo regula. Si llega mucho, la ley de Frank-Starling lo frena. Sabe hacerlo. La ley de Frank-Starling es un mecanismo que nosotros, o el organismo, tiene para nivelar los sistemas. Entonces, vean ustedes, volumen sanguíneo y retorno venoso. El retorno venoso no se puede regular fácilmente. El que nos ayuda a regular eso es precisamente la ley de Frank-Starling. No se olviden. El hipnotropismo tiene que ver con el estado de la fibra. Si yo quiero que la fibra, que es el músculo cardíaco, aumente su fuerza, ¿qué sistema debe funcionar?
Y ya han hecho ustedes ese capítulo, el simpático. Y si yo quiero más bien, oye, este corazón está trabajando mucho, quiero contrarrestarle el parasimpático. Entonces tenemos cómo jugar y mantener el equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, aparecen las enfermedades. Por eso es importante saber fisiología. Nadie puede ser médico si no sabe fisiología. Y para entender la enfermedad hay un proceso que se llama fisiopatología. De frente no se puede ir a la enfermedad, por eso es necesario fisiología, fisiopatología, para llegar recién a la parte clínica. Yo le estoy enseñando la fisiología. Después se maneja la fisiopato y al final, cuando uno tiene que manejar al paciente, uno sabe qué medicamento darle. Oiga, pero tal medicina baja la presión, pero no funcionó porque se equivocó de mecanismo. Entonces, en farmacología, para poder aplicar, tenemos que conocer fisiología y fisiopato, si no, no entienden. Y eso es parte de la medicina. Muy bien, entonces, vean ustedes que el dinotropismo depende de simpático y parasimpático. En el caso de la resistencia vascular, es la fuerza que ejercen los vasos. ¿Qué ley me puede ayudar a bajar la tensión que hace el ventrículo contra esa resistencia? Laplace. Entonces, por un lado, vean ustedes, está Frank Starling, por otro lado está Laplace. Son los mecanismos que al controlar a través del grosor baja el trabajo del corazón. Frank Starling depende del llenado y aumenta o disminuye el trabajo del corazón. Y el dinotropismo lo regula a través del simpático y parasimpático. Ojo, eso voy a preguntar, por si acaso. Eso vamos a preguntar. Y bueno, vean ustedes que acá el llenado del ventrículo es un fenómeno diastólico, mientras que la contractilidad y la fuerza con que sale la sangre es un trabajo sistólico. Entonces, el corazón, los dos son igual de importantes. Oiga, la máxima me han dicho que es más importante que la mínima. Los dos son igual de importantes. Igual acá, la sístole y la diástole son igual de importantes. Y vayamos finalmente a la función del lisotropismo, que este lucitropismo es la capacidad que tiene el corazón de relajarse. Supuestamente en ese momento el corazón deja de trabajar. Mentira, porque sigue trabajando. Lo que pasa es que gasta menos energía. Pero el corazón sigue trabajando. Gasta menos energía, sí. ¿Por qué? Porque una vez que el calcio entró para que unirse la actina con la miosina, una vez que el calcio ya cumplió su función, ¿qué tiene que hacer el calcio? Irse. Y cuando se va, la actina y la miosina se relajan. ¿Pero a dónde se va el calcio? El calcio tengo que volverlo primero quizás al res, al retículo sarcoplasmático. Ahí tengo que guardarlo. Y para eso tengo que hacer a través de una bomba calcio antipiasa. Estoy gastando energía, pero gasto poco, pero gasto energía. Por eso es que el corazón realmente no descansa. Pero trabaja menos, bueno, eso es verdad. Entonces ven ustedes que una parte del calcio va a ir a depositarse nuevamente en el res. Pero hay otra parte que puede salir de la célula. Y para eso se intercambia calcio con sodio. Sale el calcio y entra el sodio. Y eso se hace a través de un intermediario que es el fosfolambano. Entonces vean ustedes que cuando el corazón descansa, entre comillas, este lusotropismo o lucitropismo, el corazón sigue trabajando. Menos, pero sigue trabajando. En realidad el corazón no es que deje de trabajar. Entonces, cuando el corazón entra en diástole y se relaja, el corazón todavía está trabajando, gastando menos energía. Y de esa manera el corazón vuelve a su posición inicial de relajación. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor o doctora, no lo veo acá muy bien. Dígame. Sí. ¿Le escucho? Sí. ¿Ah? Yo pensé que preguntar. Ya, entonces vamos ahora. Vamos a seguir. Bueno, esto era lo que íbamos a hacer, pero ya nos ha alcanzado el tiempo. Pensé que íbamos a tener una pizarra,
pero vamos a ver si en la próxima tenemos, y ustedes uno por uno van a salir a escribirme para llenar ese cuadro. Tienen que aprender qué cosa voy a hacer. Eso de cortar y pegar, eso ya pues nos ha desplazado mucho. Vamos a buscar acá lo que me está acá está. La segunda parte es el ciclo cardíaco, que esto es bien sencillo. O sea, el ciclo cardíaco